La casa de muñecas, 1925. M. R. James. El señor Dillett señaló con su bastón un objeto que se describirá cuando llegue el momento, y dijo: «Supongo que recibe cosas como esta con mucha frecuencia». Y cuando lo dijo mentía con todos los dientes, y sabía que mentía. Ni una sola vez en 20 años, tal vez en toda su vida, por más habilidad que tuviera el señor Chittenden en transportar los tesoros olvidados de media docena de países, había esperado tener que manejar semejante espécimen. Se trataba de la salamería de un coleccionista, y como tal la reconoció el señor Chittenden. «Cosas como esta, señor Dillett, es una pieza de museo. Eso es lo que es. Bueno, supongo que hay museos que aceptan cualquier cosa. Hace muchos años vi otra parecida, aunque no en tan buenas condiciones», dijo el señor Chittenden, pensativo. «Pero no es probable que esté a la venta. Según sé, hay algunas bastante buenas de la época, al otro lado del mar. No, le digo la verdad, señor Dillett, cuando le aseguro que si me hiciera un pedido sin reparar gastos, de la mejor que pudiera encontrar. Y usted sabe que tengo los medios para enterarme de este tipo de cosas y una reputación que mantener. Bueno, lo único que puedo decirle es que lo traería directo a esta y le diría: «No puedo ofrecerle nada mejor, señor». «Basta, basta», dijo el señor Dillett, y golpeteó con gesto irónico con la punta de su bastón contra el suelo de la tienda. «¿Cuánto le va a pedir al inocente comprador americano por ella, «Oh, no voy a inflar el precio ni para los americanos ni para ningún otro. Verá, señor Dillett, el asunto es así. Si supiera un poco más acerca de la historia». «O tal vez un poco menos», interrumpió el señor Dillett. «Ja, ja, está bien, señor. Bromee si quiere. Como le decía, si supiera un poco más de lo que sé de esta pieza, aunque cualquiera puede ver que se trata de un artículo genuino hasta el último rincón, y no he permitido que ni uno solo de mis hombres la toque desde que llegó a la tienda. Si lo supiera, entonces el precio sería muy distinto». «¿Y cuál es ese precio?» «25. Multiplíquelo por 3 y es suya, señor. 65 es mi precio». «El mío es 50», regateó el señor Dillett. El punto de acuerdo fue, por supuesto, una cantidad intermedia entre las dos. No importa precisamente cuál. Creo que fueron 6 guineas. El caso es que media hora más tarde se estaba empaquetando el objeto y en una hora el señor Dillett había llegado por él en su auto para llevárselo. El señor Chittenden, con el cheque en la mano, lo vio alejarse desde la puerta, todo sonrisas, y regresó, aún sonriente, al salón de su casa, donde su esposa estaba sirviendo té. Se detuvo en la puerta. «Ya se la llevaron», anunció. «Gracias a Dios», respondió la señora Chittenden, dejando a un lado la tetera. «Fue el señor Dillett, ¿verdad?» «Así es. Bueno, mejor él que cualquier otro». «Oh, no sé. No es un mal tipo, querida». «Tal vez no, pero en mi opinión no le vendría mal una buena sacudida». «Bueno, si esa es tu opinión, la mía es que va camino de recibir una. Sin embargo, nosotros ya no tendremos nada que ver, y eso es algo por lo que hay que estar agradecidos». Y con aquellas palabras el señor y la señora Chittenden se sentaron a tomar su té. ¿Y qué ocurrió con el señor Dillett y su nueva adquisición? Lo que era es fácil adivinar por el título de esta historia. ¿Cómo era? Tendré que indicarlo lo mejor que pueda. Solo había espacio suficiente en la parte trasera del auto para el paquete, así que el señor Dillett tuvo que irse adelante con el conductor. También tuvo que avanzar sumamente lento, porque aunque las habitaciones de la casa de muñecas se habían rellenado con cuidado con algodones suaves, había que evitar sacudirla debido a la gran cantidad de pequeños objetos que contenía. El trayecto de 15 kilómetros fue para Dillett bastante tenso, a pesar de todas las precauciones en las que insistió. Por fin llegaron a la puerta de su casa y Collins, el mayordomo, salió a recibirlo. «Mira, Collins, tienes que ayudarme con esta cosa. Es un trabajo delicado. Tenemos que levantar la derecha. ¿Lo ves? Está llena de cositas que no deben desplazarse más de lo que podamos evitar. Vamos a ver. ¿Dónde la pondremos?» Se detuvo un instante a considerarlo.
Bueno, creo que la subiré a mi propia habitación, al menos en un principio, en la mesa grande, eso es. Así la llevaron, con el señor Dillet hablando sin cesar, a la espaciosa habitación del primer piso, cuya ventana daba a la entrada. Se retiró la cubierta del paquete y se abrió el frente. Durante el siguiente par de horas, el señor Dillet estuvo completamente ocupado en extraer los algodones de empaque y en colocar en orden el contenido de las habitaciones. Cuando terminó con aquella agradable tarea, debo decir que habría sido difícil encontrar un ejemplar más perfecto y atractivo de una casa de muñecas en estilo gótico Strawberry Hill, en el que en aquel momento se encontraba en la amplia mesa baja del señor Tillet, iluminada por la luz del sol vespertino que caía inclinado a través de las 3 altas ventanas de la habitación. Medía cerca de 1,80 m de largo, incluyendo la capilla u oratorio que flanqueaba el frente, a la izquierda, visto de frente, y el establo a la derecha. El estilo general de la casa era, como ya lo he dicho, gótico, o sea que las ventanas tenían arcos rematados en punta y estaban coronados con remates ojivales, con decoraciones de hojas y flores como las que pueden verse en los doseles de las tumbas construidas en el interior de las iglesias inglesas. En los extremos tenía absurdas torrecillas cubiertas con paneles arqueados. La capilla tenía pináculos y contrafuertes, una campana en el campanario y vidrios coloreados en las ventanas. Cuando se abría el frente de la casa, podían verse 4 habitaciones espaciosas: dormitorio, comedor, sala y cocina, cada una con el mobiliario adecuado, muy completo. El establo, a la derecha, tenía 2 pisos, con su complemento adecuado de caballos, carruajes y mozos, y un reloj con cúpula de estilo gótico para la campana del este. Es claro que podrían escribirse muchas páginas acerca de todo lo que contenía aquella mansión. Cuántos sartenes, cuántas sillas doradas, los cuadros, las alfombras, candelabros, la cama de 4 postes, la mantelería, los vasos, platos y cubiertos que tenía. Pero todo esto deberá dejarse a la imaginación. Solo diré que la base sobre la que estaba montada la casa, que tenía cierta profundidad para permitir la colocación de unos escalones en la entrada y una terraza con medio barandal, contenía unos pequeños cajones en los que estaban cuidadosamente guardados juegos de cortinas, cambios de ropa para los habitantes y, en pocas palabras, todos los materiales necesarios para una infinita serie de variaciones y redecoraciones del tipo más absorbente y encantador. Sin lugar a dudas es el trabajo de Horace Walpole. De seguro tuvo algo que ver en la construcción de esto. Fue la reflexión que murmuró el señor Tillet mientras se arrodillaba ante la casa en reverente éxtasis. Simplemente maravillosa. No cabe duda que hoy ha sido mi día. Primero vendí ese gabinete que nunca me gustó por 500 libras y ahora cae esto en mis manos por 1/10 de lo que seguramente puede obtenerse por ella en la ciudad. Bueno, casi me hace temer que algo malo vaya a suceder para equilibrar la situación. Vamos a ver a los habitantes. Los tomó y los acomodó en una hilera. Nuevamente esta es una oportunidad que algunos aprovecharían para hacer un inventario detallado de las ropas. Pero yo no puedo hacerlo. Había un caballero y una dama. Él vestido de satín azul y ella de brocado. Había 2 niños, un niño y una niña. Había una cocinera, una enfermera, un mozo y 3 sirvientes del establo, 2 postillones, un cochero y 2 mozos de cuadra. ¿Hay alguien más? Sí, tal vez. Las cortinas de la cama de 4 postes del dormitorio estaban corridas por los 4 lados, y Tillet metió el dedo entre ellas y tocó la cama. Retiró el dedo a toda prisa porque tuvo la sensación de que algo se había no movido, sino cedido, de una forma extraña, viva, cuando él lo tocó. Entonces corrió las cortinas de la cama, que se deslizaban sobre la varilla, como debía ser, y sacó de la cama a un anciano caballero de cabellos blancos, con un largo camisón de lino y una gorra de dormir, y lo colocó con el resto. El reparto estaba completo. Se acercaba la hora de la cena.
Así que el señor Dillet dedicó solo 5 minutos a colocar a la dama y a los niños en el salón, al caballero en el comedor, los sirvientes en la cocina y los establos, y al anciano de vuelta en su cama. Se retiró a su vestidor, que estaba al lado, y ya no supimos más de él hasta eso de la 1 esa noche. Tenía por costumbre dormir rodeado por algunas de las gemas de su colección. La enorme habitación en la que lo hemos visto contenía su cama, un baño, un guardarropa y, en la espaciosa habitación adjunta, todo lo necesario para vestirse. Pero su cama de 4 postes, que era en sí misma un valioso tesoro, estaba en la habitación principal, donde en ocasiones escribía y donde con frecuencia recibía visitantes. Esa noche volvió a ella muy complacido. No había ahí ningún reloj que diera la hora que pudiera oírse, ni en la escalera, ni en el establo, ni en la distante torre de la iglesia. Sin embargo, es indudable que el señor Dillet fue despertado de un muy agradable sueño por el tañido de una campana que daba la 1. Se sorprendió tanto que no solo se quedó en la cama, despierto y con los ojos abiertos, sino que se sentó de golpe. No fue sino hasta la mañana que se preguntó cómo era que, aunque no había luz en la habitación, la casa de muñecas en la mesa estaba bañada por total claridad. El efecto era como si una brillante luna llena iluminara el frente de una gran mansión de piedra blanca, a 1/4 de milla de distancia, más o menos, pero a pesar de todo podía ver cada detalle con claridad fotográfica. También había árboles que se levantaban detrás de la capilla y de la casa. Le pareció notar el aroma de una fresca noche de septiembre. Creyó distinguir el ruido ocasional que hacían los caballos en el establo al moverse, y con gran sorpresa se dio cuenta de que sobre la casa podía ver no la pared de su habitación, sino el azul profundo del cielo nocturno. Había luces, más de una, en las ventanas, y pronto notó que aquella no era una casa con 4 cuartos y el frente desprendible, sino una con muchas habitaciones y escaleras, una casa de verdad, pero vista como si lo hiciera a través del lado incorrecto de un telescopio. ¿Quieres mostrarme algo?, murmuró para sí, y miró con atención las ventanas iluminadas. En la vida real habrían estado cerradas o encortinadas, sin duda, pensó él, pero ahí no había nada que le impidiera ver lo que ocurría en el interior. Había 2 habitaciones iluminadas, una en la planta baja a la derecha de la puerta y la otra arriba a la izquierda, la primera con una luz brillante, la segunda más tenue. La habitación de abajo era el comedor. La mesa estaba puesta, pero la comida había terminado y solo quedaban en ella el vino y las copas. El hombre vestido de satín azul y la mujer de brocado estaban solos en la habitación y hablaban con gran seriedad, sentados muy juntos en la mesa, con los codos apoyados sobre ella. De vez en cuando parecía que se detenían para escuchar algo. Una vez él se puso de pie, se acercó a la ventana y la abrió. Sacó la cabeza y se llevó la mano al oído. Había una vela encendida en un candelero de plata en una vitrina. Cuando el hombre se alejó de la ventana, también pareció dejar la habitación y la señora, con la vela en la mano, se quedó parada, escuchando. La expresión de su rostro era la de alguien que hace todo lo posible por contener el miedo que la invade, lográndolo. Además, era una cara odiosa, plana, ancha y maliciosa. Entonces el hombre volvió y ella tomó algo pequeño que él le dio y se apresuró a salir de la habitación. Él también desapareció, pero solo por un momento. La puerta del frente se abrió con lentitud y el hombre salió y se paró en el escalón más alto de los que daban acceso a la casa, mirando hacia un lado y a otro. Luego se volvió hacia la ventana del piso de arriba que estaba iluminada y sacudió un puño hacia ella. Era el momento de ver lo que ocurría en la ventana superior. Podía distinguirse una cama de 4 postes. Había una enfermera u otra sirviente en un sillón, evidentemente dormida. En la cama yacía un anciano, despierto y podría uno decir ansioso, por la forma en la que se movía y movía los dedos, golpeteando sobre las mantas. Más allá de la cama se abrió una puerta. La luz se reflejó en el techo y la señora entró. Puso la vela sobre una mesa, se acercó al lado de la chimenea y despertó a la enfermera. En la mano tenía una anticuada botella de vino, ya descorchada. La enfermera la tomó,
sirvió un poco del contenido en una pequeña cacerola de plata, le añadió especias y azúcar que había en la mesa y la puso a entibiar al fuego. Mientras tanto, el anciano en la cama llamó débilmente a la señora, que se acercó a él, sonriente. Le tomó la muñeca como para sentir su pulso y se mordió los labios, consternada. Él la miró con ansiedad y luego señaló la ventana y dijo algo. Ella asintió e hizo lo mismo que había hecho el hombre cuando estaba en el piso de abajo. Abrió la batiente de la ventana y escuchó, tal vez con cierta ostentación. Luego volvió a meter la cabeza y negó, mirando al anciano, que pareció suspirar. Para entonces, la bebida en el fuego estaba caliente y la enfermera la sirvió en un pequeño tazón de plata con 2 asas y la llevó hasta la cama. El anciano parecía no querer tomarla, pero la señora y la enfermera se inclinaron sobre él y evidentemente insistieron en que lo hiciera. Debió haber cedido, porque le ayudaron a sentarse, y el anciano se llevó la bebida a los labios. Bebió casi todo, en varios sorbos, y volvieron a recostarlo. La señora le dio las buenas noches con una sonrisa y salió de la habitación llevándose el tazón, la botella y la cacerola de plata. La enfermera volvió al sillón y hubo un intervalo de completo silencio. De pronto, el anciano se sentó en su cama y debe haber gritado, porque la enfermera se levantó de la silla y de un solo paso se encontró al lado del hombre. Era una visión terrible. El pobre, con el rostro congestionado, casi negro, los ojos con la mirada en blanco y ambas manos apretándose el corazón, mientras le salía espuma por la boca. Por un momento, la enfermera lo dejó, corrió a la puerta, la abrió de golpe y, es de suponer, gritó con fuerza pidiendo auxilio. Luego volvió a la cama y trató con desesperación de calmar al hombre, de recostarlo, lo que fuera. Pero cuando la señora, su esposo y varios sirvientes más llegaron corriendo a la habitación con expresiones de horror, el anciano se colapsó en los brazos de la enfermera y se recostó, y el rostro contorsionado por la agonía y la furia se relajó y poco a poco volvió a la calma. Momentos más tarde se vio una luz a la izquierda de la casa y un carruaje con antorchas se acercó a la puerta. Un hombre con peluca blanca, vestido de negro, bajó del carruaje y subió los escalones, llevando una pequeña caja de cuero en forma de baúl. Lo recibieron en la entrada el hombre y su esposa, ella con un pañuelo entre las manos, él con el rostro serio pero manteniendo su autocontrol. Llevaron al recién llegado al comedor, donde puso su caja con papeles sobre la mesa y, volviéndose hacia ellos, escuchó con consternación lo que le decían. Él asintió con la cabeza una y otra vez, levantó las manos ligeramente, rechazó, al parecer, la invitación a tomar algo o a quedarse a pasar la noche y, en cuestión de minutos, bajó por los escalones, subió al carruaje y se alejó por el mismo lugar por donde había venido. Mientras el hombre de azul lo miraba alejarse desde el escalón más alto, una sonrisa desagradable se formó lentamente en su rostro gordo y blanco. La oscuridad cayó sobre toda la escena cuando las luces del carruaje desaparecieron. Sin embargo, el señor Gillett se quedó sentado en la cama. Había supuesto, correctamente, que la historia continuaría. Al poco tiempo, al frente de la casa volvió a brillar. Sin embargo, había una diferencia. Las luces estaban en otras ventanas, una en la parte superior de la casa, la otra iluminando el conjunto de vitrales de la capilla. No es fácil decir cómo era que Gillett podía ver a través de estas ventanas, pero sí que lo hacía. El interior estaba amueblado con tanto cuidado como el resto de la casa, con sus diminutos cojines rojos en los escritorios, sus toldos góticos y su galería al oeste, además de un órgano con tubos dorados. En el centro del piso blanco y negro estaba una plataforma funeraria. 4 cirios altos ardían en las esquinas. En la plataforma se encontraba un ataúd cubierto con un palio de terciopelo negro. Mientras contemplaba la escena, la orilla del paño se movió, pareció levantarse en un extremo y se deslizó hacia abajo. Cayó dejando al descubierto el ataúd negro con manijas de plata y una placa para el nombre. Uno de los candelabros se movió y se cayó. No pregunten más y volteen, con la misma rapidez con la que lo hizo el señor Gillett, para mirar hacia la ventana iluminada en la parte superior de la casa, donde un niño y una niña dormían en camas gemelas, y una cama de 4 postes para la niña se alzaba entre ellas.
La niñera no se veía en ese momento, pero el padre y la madre estaban ahí, vestidos de luto, aunque con una forma de actuar que no delataba pena alguna. De hecho, estaban riendo y hablando muy animados, a veces el uno al otro y a veces a alguno de los niños, y riendo de las respuestas. Entonces, el padre salió de puntillas de la habitación, llevándose con él una prenda blanca que colgaba en un gancho cerca de la puerta. Cerró la puerta a sus espaldas. 1 minuto o 2 más tarde, la puerta se abrió lentamente otra vez y una cabeza cubierta se asomó. Una silueta deforme y siniestra se acercó hasta las camitas y, de pronto, se detuvo. Levantó los brazos y reveló, por supuesto, que se trataba del padre, que reía. Los niños estaban aterrorizados. El chico se ocultó bajo las mantas y la niña se lanzó a los brazos de su madre. Luego hicieron esfuerzos por consolarlos. Los padres sentaron a los niños en su regazo. Les dieron palmaditas, recogieron el camisón blanco y les mostraron que no había nada de qué tener miedo. Finalmente, los niños volvieron a la cama y los padres se marcharon despidiéndose con gestos de la mano. Al salir ellos, llegó la niñera y pronto la luz se apagó. El señor Tillet seguía observando, completamente inmóvil. Un nuevo tipo de luz, no de una lámpara ni de una vela, sino una luz pálida y fea, comenzó a extenderse por una de las habitaciones del fondo. La puerta volvió a abrirse. El observador no desea pensar mucho en lo que vio entrar al cuarto. Dice que podría describirse como una rana, del tamaño de un hombre, pero tenía algunos pelos blancos en la cabeza. Centró su atención en las camas gemelas, pero no se quedó ahí mucho tiempo. Se escucharon gritos, leves, como si llegaran desde muy lejos, pero aún así terriblemente sobrecogedores. Había signos de una espantosa conmoción por toda la casa. Pasaban luces de un lado a otro y se abrían y se cerraban puertas, con figuras que corrían y pasaban ante las ventanas. El reloj en la torre del establo dio la 1 y la oscuridad volvió a caer. La casa volvió a iluminarse solo una vez más, para mostrar el frente del edificio. Al pie de los escalones unas figuras oscuras estaban formadas en 2 líneas, sujetando antorchas. Más figuras oscuras bajaron por las escaleras llevando, primero un pequeño ataúd y luego otro igual, y las líneas de dolientes con las antorchas y los ataúdes entre ellos se movieron en silencio, alejándose hacia la izquierda. Jamás las horas de la noche pasaron tan lento para el señor Tillet. Poco a poco pasó de estar sentado en la cama a recostarse, pero no pudo dormir. Muy temprano, al día siguiente, envió por el doctor. El médico lo encontró en un terrible estado de nerviosismo y le recomendó el aire del mar, de modo que se dirigió a un sitio tranquilo en la costa este, al que llegó en su auto, haciendo paradas frecuentes. Una de las primeras personas a las que encontró en aquel sitio al lado del mar fue el señor Chittenden, quien, al parecer, también había recibido el mismo consejo de llevar ahí a su esposa para un cambio de aires. El señor Chittenden lo miró con cierto recelo cuando se encontraron, y no sin razón. «Bueno», le dijo, «no me extraña que esté usted un poco exaltado, señor Tillet. ¿Qué digo? Bien podría estar terriblemente perturbado, a juzgar por lo que mi pobre esposa y yo tuvimos que pasar. Pero dígame usted, señor Tillet, ¿qué podía yo hacer? No me quedaba más que 2 opciones. O destruía esa casita tan adorable, o les decía a los clientes, miren, les vendo un verdadero palacio con un drama de la vida real de los tiempos de antaño, que, como reloj, se pondrá en marcha a la 1 de la mañana. ¿Qué me hubiera dicho usted mismo si se lo hubiera advertido? De seguro que lo siguiente que hubiera visto yo eran 2 oficiales del juzgado que nos llevarían a la pobre señora Chittenden y a mí directo al asilo de locos. Y todos en la calle dirían, ya sabía yo que ahí irían a parar. Con lo que bebía ese hombre. Y yo que soy casi abstemio, ¿sabe usted? Bueno, entienda usted mi posición. ¿Qué? ¿Aceptarla de vuelta en la tienda? ¿Qué cree usted? No, pero le diré lo que voy a hacer. Le devolveré su dinero, menos las 10 libras que pagué por ella, y usted haga con la casa lo que le venga en gana. Más tarde, ese día, en lo que se llamaba ofensivamente el salón fumador del hotel, los 2 hombres sostuvieron una conversación a murmullos durante un largo rato.
¿Cuánto sabe realmente acerca de esa cosa y de dónde proviene? Le digo la verdad, señor Dillett, no sé de qué casa viene. Claro que sé que proviene de un cuarto con cosas viejas, en una casa de campo. Cualquiera podría adivinarlo, pero he de decirle que creo que es de algún sitio a menos de 100 millas de este lugar. ¿En qué dirección y a qué distancia? No tengo idea. Son solo suposiciones mías. El hombre al que le pagué por ella no es uno de mis proveedores regulares y no he vuelto a verlo, pero tengo la impresión de que era de por esta parte del mundo y es todo lo que puedo decirle. Pero, ¿sabe, señor Dillett? Hay una cosa que realmente me tiene confundido. Ese hombre que llega a la casa. Me imagino que lo vio. Sí, eso pensé. Dígame, ¿cree que sería el médico? Mi esposa cree que sí, pero yo creo que se trataba de un abogado, porque llevaba papeles y uno de ellos iba doblado. Estoy de acuerdo, respondió el señor Tillet. Pensándolo bien, yo llegué a la conclusión de que se trataba del testamento del anciano, listo para que lo firmara. Eso fue lo que pensé, estuvo de acuerdo el señor Chittenden. Y supongo que en ese testamento dejaba fuera a los más jóvenes, ¿no? Vaya, vaya, ha sido una lección para mí. Eso es seguro. Ya no vuelvo a comprar una casa de muñecas. Es un desperdicio de dinero. No, con los cuadros se gana más. Y en cuanto a eso de envenenar al abuelo, bueno, a mí nunca me ha gustado ese tipo de cosas. Vive y deja vivir. Ese es mi lema y lo ha sido toda mi vida. Y le aseguro que no me ha resultado mal. Invadido por todos aquellos elevados sentimientos, el señor Chittenden se retiró a sus habitaciones. Al día siguiente, el señor Dillett fue a buscar el ayuntamiento local, donde esperaba encontrar alguna clave del acertijo que lo tenía absorto. Miró desesperado un largo archivo con las publicaciones de las sociedades de Canterbury y York, con los registros parroquiales del distrito. No encontró el plano de ninguna casa que se pareciera a la de su pesadilla entre las que colgaban en la escalera y los pasajes. Desconsolado, se encontró en una habitación ruinosa, contemplando el modelo empolvado de una iglesia en una caja de cristal, oscurecida y empolvada. La placa decía: modelo de la iglesia de San Esteban, Coxham, presentado por J. Meriwether, esquina de Ivridge House, 1877. Obra de su antepasado James Meriwether, fallecido en 1786. Había algo en aquel edificio que le recordaba vagamente el horror contemplado. Regresó hasta donde estaba un mapa que había visto en una pared y descubrió que Ivridge House pertenecía a la parroquia de Coxham. Y sucedió que Coxham era una de las parroquias de las que se acordaba haber visto en el archivo impreso de registros, así que no pasó mucho tiempo antes de que los encontrara. El acta de defunción de Roger Milford, de 76 años de edad, el 11 de septiembre de 1757, y Roger y Elizabeth Meriwether, de 9 y 7 años, enterrados el 19 del mismo mes. Le pareció que valía la pena seguir esa pista, a pesar de ser muy tenue, así que por la tarde condujo hasta Coxham. El extremo este del pasillo norte de la iglesia es una capilla Milford, y en la pared norte estaban las placas de las mismas personas. Al anciano Roger, al parecer, le distinguían todas las cualidades de padre, magistrado y hombre. La placa y la leyenda las había puesto su hija Elizabeth, quien no sobrevivió mucho tiempo la pérdida de un padre tan solícito por su bienestar y la de sus dos hermosos hijos. La última oración, evidentemente, se había añadido a la inscripción original. Una placa posterior mencionaba a James Meriwether, esposo de Elizabeth, quien en el inicio de su vida practicó con cierto éxito las artes cuyo continuo ejercicio le hubieran ganado, en opinión de los jueces más competentes, el apelativo de Vitruvio británico, pero que, abrumado por la pena de la pérdida de su querida esposa e hijos pequeños, pasó sus días en un callado, aunque elegante retiro. Su agradecido sobrino y heredero siente una piadosa pena por este, demasiado breve, recuento de sus bondades. La conmemoración de los niños era más simple, solo decía que habían muerto el 12 de septiembre. El señor Dillett estaba seguro de que en Ivridge House había encontrado la escena de aquel drama,
Era posible que, en algún viejo libro de dibujos, o tal vez en alguna vieja impresión, encontrar evidencias convincentes de que estaba en lo cierto. Sin embargo, la casa Ivridge actual no era la que él buscaba. Se trata de un edificio isabelino levantado en los 40, en ladrillos rojos con detalles y piedras angulares de roca. A un cuarto de milla de ahí, en una parte baja del parque, rodeadas de árboles estrangulados por la hiedra y oscurecidas por la maleza, se encuentran las marcas de una plataforma con una terraza, cubierta de pasto seco. Aquí y allá se encuentran algunos balaustres de piedra y montones cubiertos de ortigas, zarzas y hiedra con piedras mal talladas. Alguien le dijo al señor Dillet que aquel era el lugar donde había existido una casa mucho más vieja. Al salir del pueblo en su auto, el reloj de la casa marcó las 4, y el señor Dillet se sobresaltó y se cubrió los oídos con terror. Conocía bien el sonido de aquella campana. Esperando una oferta del otro lado del Atlántico, la casa de muñecas todavía reposa, cuidadosamente empacada, en un ático sobre los establos del señor Dillet, donde Collins la llevó el día en que el señor Dillet se dirigió a la costa. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar muchos más. Gracias.